Gracias a Herbert por esa poderosa canción, Yo no me rendiré. Y precisamente de eso trata esta pequeña serie que quiero comenzar hoy. Iba a ser solo un tema, pero luego de estar escribiendo las notas me di cuenta que tenemos para varias noches con esto. El tema de esta noche, y por varias noches, quizás los días miércoles, se llama las 5 pruebas de un vencedor. Las 5 pruebas de un vencedor. Hace un par de semanas comenzamos a estudiar las 5 preguntas que el apóstol Pablo hizo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Son 5 preguntas que el apóstol Pablo hacía sobre la seguridad que los hijos de Dios tienen en su relación con Dios. Y ahí en ese capítulo 8 leímos este versículo, Romanos 8:37. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo leo una vez más. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y valdría la pena comenzar preguntándonos a qué se refiere el versículo con en todo esto. En la Reina Valera del 60, el mismo versículo dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿A qué se refiere este versículo 35 cuando dice, o el versículo 37 cuando dice, en todo esto somos más que vencedores? Pues si uno va 2 versículos atrás, en el versículo 35 menciona que es todo esto. Y dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, dice la Reina Valera del 60, la Nueva Versión Internacional dice indigencia, peligro y violencia. Así que tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro o violencia. Dice: en todo esto, dice el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo esto somos más que vencedores. En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la indigencia, en el peligro, en la violencia, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, quien fue quien nos amó. Así que nosotros, lo que está diciendo este versículo, es que nosotros podemos superar con éxito cada prueba que se nos presente en la vida. La lógica en todo esto, en este pasaje precisamente, es que para ser vencedor yo tuve que haber enfrentado una batalla. Para ser vencedor tuve que haber tenido oposición y que me enfrenté a la oposición y que vencí la oposición. Como dicen en mi tierra, no pain, no gain. En español sería: sin dolor no hay vencedor. Así que lo que dice aquí, por lógica, para comenzar, es que si usted y yo queremos ser vencedores, necesitamos algo en que vencer: una contienda, una batalla, una lucha, una contradicción, una necesidad. Así que todos nosotros, lo que está diciendo Pablo en ese capítulo 8 es que todos nosotros somos llamados por Dios para ser probados en estas cosas y ser vencedores en todas estas cosas. Todos los que han sido llamados por Dios han sido probados. Todos los llamados por Dios son probados. La pregunta esta noche es: ¿qué es una prueba? Bueno, se lo he explicado en otras ocasiones, se lo voy a recordar esta noche. Una prueba son situaciones diseñadas por Dios para hacernos crecer. Una prueba son situaciones diseñadas por Dios para hacernos crecer. Distinto a eso, la tentación. La tentación son situaciones diseñadas por el diablo para hacernos caer. Entonces, cada hijo de Dios va a ser probado. Va a ser probado para que vaya creciendo. En cada prueba que el Señor te pone, cada prueba que Dios te permite, la intención de Dios es que madures, te fortalezcas y crezcas. Todos los hijos de Dios tenemos un destino profético, y ese destino profético, déjeme aclararle esto: todos los hijos de Dios tenemos un destino profético.
Y no necesariamente ese destino profético es tener salud, dinero y amor. Porque hoy en día el mundo evangélico, cuando oímos hablar en el mundo evangélico de destino profético, nos pintan la idea de ser ricos, de ser famosos, de ser personas de influencia política, de tener cosas, de lograr cosas en la vida. Y aunque no niego que algunos hijos de Dios podrían estar destinados a ciertas posiciones sociales o económicas o políticas, ninguna de esas cosas realmente comprende nuestro destino profético. Dios, cuando Él destina algo o cuando Él destinó nuestro propósito en la tierra, no estaba pensando necesariamente en que nosotros fuésemos ricos, que fuésemos abundados en cosas. ¿Sabe? Escuché a un pastor, bueno, no lo escuché, vi una publicación donde decían que un pastor famoso, que no le voy a decir quién es, que es de Miami, pero no le voy a decir quién es, que decía él que antes de que el Señor Jesús viniera, todas las riquezas del mundo estarían en manos de los cristianos evangélicos. Así que la gente de su iglesia obviamente se volvió loca con esa declaración porque lo tienen a él como profeta de Dios, como un apóstol genuino, que todo lo que él dice se cumple aún por sobre lo que Dios ha dicho en la Biblia. Eso es un abuso. El destino profético de cada hijo de Dios está descrito en el Nuevo Testamento. Y en este capítulo 8 que ya le mencioné, que estudiamos unos versículos de ese capítulo 8 hace un par de semanas, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, encontramos claramente reflejado cuál es el destino profético de todos los hijos de Dios, cuál es la meta de vida de todos los hijos de Dios, cuál es el propósito número uno de todos los hijos de Dios. Y quiero que lo lea conmigo, Romanos 8, 28 y 29. Yo sé que este es un versículo muy conocido para muchos y, como le dije antes, se lo he dicho en otras ocasiones, este es uno de los versículos más mal entendidos en la Biblia. Quiero que lo lea. Romanos 8, 28 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note, ¿por qué le digo que el versículo 28 de Romanos es uno de los versículos más mal entendidos de la Biblia? Porque muchos cuando leen ese versículo piensan y todos dicen, y Dios hará que todo lo que me pase sirva para mi bien. Y entendemos nosotros bien otra vez aquella idea de riquezas, de salud, de prosperidad, de bienestar material. Pero quiero que analicemos estos versículos. El versículo dice, el versículo 28, que Dios dispone que todas las cosas, sean buenas o sean malas, sirvan para el bien de los hijos de Dios que le aman a Él. Ok. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes son? Pues los que le aman. Sí, pero no solamente esa es la característica que menciona el versículo. El versículo dice que estas personas a quienes no importa lo que les ocurra, Dios hará que esas cosas ayuden para su bien. Dice que esas personas son los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Lo dice el versículo 29. Dice, ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor. Entonces, el destino profético de los hijos de Dios es ser a la misma imagen de Cristo Jesús. Ese es su destino profético. Ese es el propósito de vida de todos los hijos de Dios. Esa es la meta de vida de todos los hijos de Dios, llegar a ser la misma imagen de Cristo en la tierra.
Por esa razón Dios usa todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, para madurarnos, para hacernos crecer, para hacernos prosperar. ¿Para qué? Para mostrar la imagen de Jesús en la tierra. Romanos 8:28 no está diciendo que Dios usará todo lo malo para hacerte feliz, para hacerte rico y hacerte famoso. Dice la Biblia allí que Dios usará todo lo que te pasa, sea bueno o sea malo, para que Cristo sea visto en nosotros. Así que Dios quiere usar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ahora, lo que pasa en el mundo, el virus, la pandemia, la cuarentena, todo lo que conlleva esto, todas las crisis económicas y sociales que esto conlleva. Dios va a usarlas, Dios quiere usarlas para tu bien. ¿Cuál es el bien? Que seas hecho a la imagen de Jesús. Ahora, si a Dios le sirve para su propósito, que en ese proceso tengas pisto, que en ese proceso seas famosito y que seas feliz, entonces te lo aseguro que Dios te lo va a dar. Dios te permitirá ser feliz, tener cosas, tener dinero y vivir contento con la vida todo el tiempo. Pero no es esa la razón principal del por qué Dios usará todo lo que nos pasa para hacernos bien. El bien al que se refiere es que cumplamos con el propósito con el que fuimos llamados. ¿Y cuál es el propósito? Ser transformados a la imagen de Jesús. Eso es lo que explica Romanos 8, 28 y 29. No está diciendo otra cosa. Así que después de esta corta introducción, quiero que aprendamos algunos principios de vida que vamos a analizar, los vamos a extraer de la vida de uno de los hombres famosos del Antiguo Testamento. Me refiero al penúltimo hijo de Jacob o Israel. Ese muchacho se llamaba José. No vamos a hablar de todo eso esta noche, vamos a irlo dejando para ir explicando cada miércoles las 5 pruebas de un vencedor. Pero le estoy diciendo que de la vida de José podemos extraer principios de vida que pueden ser aplicados a nuestra vida particular en este tiempo de la gracia. Porque mire, hay muchos hijos de Dios que avanzan a paso firme hacia su destino profético. Hay muchos hijos de Dios que avanzan determinadamente al cumplimiento del propósito de Dios, y cada día, cada mes, cada año va manifestándose más la vida de Cristo que está en ellos. Y pasa el tiempo y uno los ve crecer y uno los ve madurar y uno puede percibir ese, voy a decirlo así, este halo de gloria que Dios está forjando en ellos a través del Espíritu Santo, sacando a luz al Cristo que le habita. Hay muchos cristianos que a lo largo de los años se les puede notar como paso a paso, claro, despacio en muchas ocasiones, pero van avanzando hacia su destino profético. Ya le dije, ¿cuál es su destino profético? Ser hecho a la imagen de Jesús. Pero, aquí está el gran pero muchos otros cristianos, hijos de Dios, pasamos años y no avanzamos, y no progresamos, y no crecemos. Avanzamos unos pasos y luego retrocedemos y nos vemos trabados en la misma posición por meses, por años, incluso hasta décadas. Hay cristianos que tienen 30, 40, hasta 50 años de ser cristianos y siguen con las mismas actitudes infantiles del principio. No son vencedores, fueron vencidos, porque no pudimos asimilar en nuestra mente el conocimiento correcto y llevarlo al corazón para hacerlo vida y poder mostrar a Cristo con nuestras actitudes de todos los días. Y eso no es culpa de Dios. Que seamos vencidos en la batalla no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque Dios ya proveyó en Cristo todo lo que hace falta para que usted sea victorioso, para que yo sea vencedor, para que nosotros lleguemos a la meta, al cumplimiento de nuestro destino profético.
Quiere decir que el ser vencido, el vivir derrotado, el estar estancado en mi caminar en la fe, no es culpa de Dios, sino es mi culpa, es tu culpa. Cuando soy probado en este caminar y soy derrotado, significa que yo no he dado los pasos correctos, no he tenido la actitud correcta ante las pruebas que yo estaba enfrentando. Se suponía que yo debía ser vencedor y Dios me dio a mí todo lo que se necesitaba para eso, pero por ignorancia, por terquedad, por lo que sea, no vencí, sino que fui vencido. Como le dije, vamos a echarle una mirada a José y podemos identificar en José 5 pruebas que tenemos que superar todos los que queremos ser vencedores. Así que si queremos caminar en la plenitud de lo que Dios ya hizo por nosotros, en Cristo Jesús, debemos colaborar con su plan y vivir por fe como los vencedores que hemos sido llamados a ser. Las pruebas son exámenes y los exámenes son para promoverte de grado. Los exámenes ponen de manifiesto cuánto hemos crecido. Los exámenes ponen de manifiesto cuánto hemos aprendido. Y cuando aprobamos un examen, nos permite eso pasar a otro grado, a otro nivel. Quiere decir que cada prueba vencida nos acerca más y más al cumplimiento de nuestro propósito, al cumplimiento de nuestro destino profético. Quiero que vea conmigo, hoy comenzamos a ver las 5 pruebas que enfrentó José para llegar a ser el gobernador de Egipto. Las 5 pruebas que José tuvo que vencer o que enfrentar y conquistar para poder llegar a reinar. Así que para que usted y yo podamos llegar a reinar en vida, para que nosotros podamos manifestar la vida del reino de Dios en nuestra vida personal, hay cosas que debemos superar y vencer. Y las encuentro reflejadas en la vida de José. Número 1, la prueba del orgullo. Génesis capítulo 37, versículo 5, dice la Biblia así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Una vez más, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Si usted recuerda, siendo un muchacho, José recibió un sueño. Él era el 11º hermano de 12 hermanos. Y la Biblia dice que José tuvo un sueño, y en el sueño se le profetizaba que él tenía un destino de grandeza. Él soñaba que un día él iba a estar en una posición privilegiada, una posición quizás de gobernante, de un hombre rico, y que su papá, su mamá y sus hermanos se inclinaban para reverenciarlo. Así que él cuenta esos sueños. No fue uno, fueron más de un sueño. Y él cuenta esos sueños. Y cuando él cuenta los sueños, este hermano, José, Chepito, digámosle de cariño, porque era un joven, se llamaba José. Así que a Chepito, a José, cuando es joven, le faltaron varios gramos de humildad. Diría yo que sumados, esos gramitos de humildad que le hicieron falta, hacían varios quintales de humildad que le hacían falta a José. Y es que es fácil creerse mucho uno cuando está recibiendo cosas de Dios que otros no reciben. Es fácil uno llegarse a creer el privilegiado, a llegarse a creer el favorito de Dios, una persona en una posición superior a todos los demás, cuando uno logra ver la mano de Dios obrar en su vida, cuando uno logra ver a Dios darle cosas o habilidades o revelaciones que no le da otro. Es fácil llegarse a creer uno demasiado. Y entonces lo que provocó, cuando José le cuenta a sus hermanos esto, que no se los contó con humildad, lo que provocó fue que su familia lo rechazara y que sus hermanos, dice, lo odiaran más.
A veces nosotros, los hijos de Dios, creemos que somos demasiado especiales en comparación con los demás. A veces cuando nosotros, los cristianos, nos comparamos con los no cristianos, tenemos ese aire de superioridad enfermiza y a veces prepotente con la que a veces nos referimos a los no cristianos, con la que nos referimos a nuestros familiares no cristianos, y eso es feo, porque eso lo que hace es que los que no conocen al Señor hagan una barrera y no quieran saber nada, no por culpa de Dios ni de Jesús, sino por culpa de nuestra soberbia. Algunos cristianos, si le quitaran el dedo acusador, no tendrían otra forma para evangelizar, no sabrían cómo hacerlo, porque para la mayoría de cristianos la forma de evangelizar es: arrepiéntete, tú eres pecador. Con eso está diciendo: tú eres pecador, yo no, te vas a ir al infierno, yo no. Nos ponemos en una posición que, aunque es verdad, nos ponemos en una de esas posiciones en que ser cristiano cae mal. Yo no sé si usted, antes de ser cristiano, tenía esta sensación de que sus amigos o familiares o compañeros cristianos se la picaban, decimos nosotros en nuestro país, se creían demasiado, y eso nos caía mal. Quizá muchas veces retrasamos el ir a la iglesia, no por Dios ni por Jesús, sino por la actitud de muchos cristianos que se creen demasiado y nos hacen y nos restriegan en la cara lo santo que ellos son, lo bueno que ellos son, y nosotros somos pecadores, anulados por Dios, cuyo destino es el infierno. Y eso es penoso. Muchos hermanos nuestros tienen esa actitud que tuvo José, que provocó que sus hermanos lo llegasen a odiar. Hay hermanos cristianos que los odian en el trabajo, los odian en su familia, porque viven recetando Biblia, Apocalipsis, juicio de Dios, alabanzas, solo cosas que tienen que ver con la condición mala que tienen algunos, y nunca pueden manifestar en su vida la gracia y el amor que han recibido de Dios. A veces nosotros, los hijos de Dios, caemos mal cuando hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, cuando hablamos de las bendiciones que Dios nos ha dado, cuando testificamos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. A veces no lo hacemos con humildad, sino que lo hacemos con jactancia. Aunque con nuestra boca decimos: esto se lo debo al Señor, nuestras actitudes pareciera que gritaran: esto lo tengo porque me lo merezco, porque yo soy bueno. El Señor Jesús contó una parábola de dos hombres que van al templo a orar. Dice la Biblia que uno de esos hombres era un religioso, de esos que leían la Biblia todos los días, que ofrendaban y que diezmaban y que hacían ayunos con frecuencia en la semana. Dice que van al templo a orar, y que ese hombre dice que levantaba su mirada al cielo y sus brazos y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como ese que está allá. Y allá en la esquina había un publicano. Los judíos tenían a los publicanos como personas de segunda categoría. Tenían a personas como traidores a la patria, y entonces allá estaba un hombre pecador, y este religioso decía: gracias porque yo no soy como ese hombre pecador, yo soy santo, soy bueno y él es malo. Dice la Biblia, Jesús lo dijo así, que el hombre de la esquina, el pecador, no se atrevía a levantar la mirada, ni siquiera alzaba la voz. En su esquinita él solamente murmuraba estas palabras: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Y dijo Jesús: les aseguro que el hombre que no levantó la mirada y que confesó que era un miserable pecador fue el que salió justificado de esa reunión. A veces nuestra jactancia hasta ofende a Dios. Nosotros, como le digo, a veces cuando testificamos de lo que Dios ha hecho, caemos mal.
porque no lo hacemos con humildad. A veces fanfarroneamos con nuestros sueños, con las metas que Dios nos ha puesto, con los sueños que Dios puso en nuestro corazón, y a veces fanfarroneamos y ofendemos a la gente porque menospreciamos a otros. Es triste a veces escuchar a hombres de Dios jactarse de todo lo que Dios les ha permitido hacer y al mismo tiempo de alguna manera minimizar, ridiculizar y despreciar a los que no han podido hacer lo que ellos han hecho. ¿Se ha preguntado usted qué hace Dios? ¿Qué actitud toma Dios con aquellos sus hijos que han recibido grandes sueños y revelaciones y bendiciones de Dios y no son humildes? Mire lo que la Biblia dice. Segunda de Corintios 12, habla el apóstol Pablo, un hombre que había recibido mucho de Dios y había recibido sueños, revelaciones como José. Pero mire lo que Pablo dice. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Para evitar, dice Pablo, que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que Pablo dice que él estaba enfermo y que esa espina que le fue clavada en su cuerpo, la Reina Valera del 60 dice que era un aguijón en la carne, algo que lo había enfermado. Dice que Dios permitió que eso llegara a su cuerpo. ¿Por qué? Porque él se estaba volviendo presumido, orgulloso, jactancioso de las revelaciones que Dios le había dado. Quiere decir que muchos bendecidos hijos de Dios no pasan la prueba y Dios no pasan la prueba del orgullo y Dios usa métodos distintos para bajarlo de las nubes. ¿Qué usó con Pablo? La enfermedad. Y la enfermedad, aunque es una mensajera de Satanás, como dice aquí este versículo, a veces Dios la permite en sus hijos para enseñarles humildad. ¿Sabe? Cuando una persona pasa una enfermedad grave de ver la muerte, esa persona debería quedar más humilde que al principio. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Dios no quiere que sus hijos estén enfermos o pasen enfermedades. No, pero a muchos de nosotros la soberbia nos gobierna y Dios detesta la soberbia y Dios quiere trabajar en sus hijos para que muestren a Jesús. Así que los quebranta, como el caso de Pablo con enfermedad. El caso de José, Dios lo mandó a la cárcel. De eso vamos a hablar después. Entonces, cuando Dios te dé, cuando Dios te sane, cuando Dios te provea, cuando Dios te promueva, baja la cabeza y dile a tu corazón: todo esto vino de Dios, todo esto que tenemos no nos lo ganamos nosotros, no es por nuestra fuerza ni por nuestras habilidades, esto vino por gracia y misericordia de Dios, no hay por qué jactarse. Así que o te bajas o te baja Dios. Dios ha usado las enfermedades, incluso la cárcel, como lo que pasó con José, con las consecuencias de la enfermedad para quebrar el orgullo de sus hijos. Y yo podría decir que Dios está usando esta enfermedad, esta pandemia, este virus, con todas sus consecuencias económicas y sociales, para quebrantarle el orgullo a muchos de sus hijos. Porque hoy nos hemos dado cuenta que no importan tus títulos universitarios, que no importa tu posición social, que no importa cuánta Biblia sepas, ni cuán grande sea tu iglesia, todos estamos en la misma condición ahora. Por eso, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, uno nota que todo lo que desciende viene de Dios
Como por ejemplo dice, vi a la nueva Jerusalén descender del cielo vestida como una novia. En Apocalipsis, todo lo que desciende viene de Dios, pero todo lo que cae viene del diablo. Y lee usted pasajes como: cayó del cielo una estrella a la cual se le dio la llave del pozo del abismo y salieron unos demonios, etcétera, etcétera. Así que en Apocalipsis lo que desciende viene de Dios y lo que cae viene del diablo. En otras palabras, bájate, desciende tú solo de tu soberbia antes que Dios te quiera ir a bajar. Miren lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe? Podemos encontrar varias cosas en este versículo si quiero que los vea conmigo. Primero, veo yo aquí que a Dios le caen mal los soberbios. Y lo que está diciendo Pedro es recordando esas palabras del Antiguo Testamento. A Dios le caen mal los soberbios, a Dios le cae mal la gente subida, la gente creída, esos que se la pican de que siempre son los mejores, de que siempre tienen la razón, de que todo lo saben y todo lo tienen y a todos los lugares han ido y de todo han comido. Qué feo es estar con gente así. Como dice aquí, Dios resiste a los soberbios. Quiero que entienda esto, la palabra resistir que la Biblia usa aquí es ponerse enfrente de alguien para detenerlo. Eso es resistirlo, aguantarlo, contenerlo, evitar que avance. Y oiga lo que está diciendo aquí, Dios resiste a los soberbios. Significa que Dios se te pone enfrente para evitarte que avances. Le pregunto, ¿siente usted que hay una fuerza poderosa que evita que usted avance, que usted siga adelante? ¿Siente usted que todo se le traba en la vida? Alto, ve hacia adentro. ¿No será que Dios mismo es el que se te está oponiendo en el camino porque eres soberbio? Como cuando Israel conquistó los muros de Jericó, ¿se recuerda? ¡Qué poderosa victoria! Le dieron vueltas a la ciudad 7 días seguidos. El 7º día cantaron, gritaron, sonaron las trompetas y los muros cayeron. Una ciudad impenetrable, de muros inmensos, gigantescos. Ellos simplemente, con obedecer las palabras de Dios, los muros fueron destruidos. Así que invadieron la ciudad, tomaron las riquezas de la ciudad y ahora seguía la próxima ciudad para conquistar Canaán. Y la próxima ciudad se llamaba Jaí. Era una ciudad pequeña, muy poquitos soldados, no tenía muros. Era una ciudad que, comparada con Jericó, pues no era nada. Así que la soberbia invadió el corazón de los israelitas y dijeron: ¿para qué vamos a ir todos? No nos van a aguantar ni la entrada, así que mandemos unos poquitos y hay que nos cuenten estos, quedémonos nosotros acá. Menospreciaron a su enemigo, se llenaron de soberbia, dieron por hecho el asunto y se fueron. Y la Biblia dice que fueron derrotados, regresaron humillados. Y Josué fue a reclamarle a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y Dios le dio esta recomendación. Es la recomendación que Dios nos da a nosotros hoy. Revisa el campamento, le dijo Dios a Josué. No me mires a mí, la culpa no fue mía. Revisa el campamento porque hay pecado en el pueblo y el pecado del pueblo era la soberbia, la ambición y el robo. Así que si siente usted que todo se le traba, usted revise su campamento. Y no hablo de revisarle la vida a los de su casa, no, revise su propia vida. Revise su vida. Quizá haya soberbia.
quizá usted sea humilde a mucha honra y eso no le permita a usted seguir avanzando, porque la Biblia dice aquí que Dios resiste a los soberbios. ¿No será que Dios se ha puesto en tu camino para estorbarte el paso? Humíllese, pida perdón y usted va a recibir, dice este pasaje, el beneficio de la gracia. Quiero que entienda que la palabra gracia que aparece aquí no se refiere a la gracia salvadora. La gracia que salva, esa gracia se recibe únicamente cuando uno cree. La salvación es un regalo por la fe. Pero cuando habla de la gracia que va a darle el Señor de manera especial, una gracia especial a los humildes, se refiere a otra cosa. Mire, déjeme decírselo así. Hay gente, yo sé que usted se ha topado con gente que en todos lados cae bien. Hay gente que todo mundo le quiere ayudar y todo mundo quiere estar con ellos. Tienen eso, una gracia especial y eso es una bendición exclusiva que solamente reciben los que se humillan ante Dios, la gente que ha entendido la importancia de ser humilde. Así que cuando yo me humillo ante la poderosa mano de Dios, Dios me da gracia. Cuando me humillo bajo la poderosa mano de Dios, quiere decir, cuando yo acepto que todo lo que soy y todo lo que tengo vino de la mano de Dios, no vino por mis manos, por mi esfuerzo, sino que vino por Dios, y no solamente lo acepto en privado, sino que lo declaro y lo proclamo en público y vivo creyendo que eso es verdad. ¿Qué hace Dios? Dios, dice aquí el versículo, promete exaltarme. ¿Qué significa exaltarnos? Levantarnos, ponernos por encima de otros. Dice, Dios promete exaltar a los que se humillan, los va a exaltar, dice, cuando fuere el tiempo. Pero hay gente que le llega el tiempo de ser exaltados y Dios no los exalta porque no han sido humildes. Qué cosa más tremenda, porque en esto todos nosotros somos culpables de soberbia, culpables de esta nuestra tendencia carnal a creer que lo podemos todo sin necesidad de nadie, y con esta actitud nuestra de en nuestro corazón menospreciar a otros que creemos que son inferiores. Pero la humildad premia. Hay muchos hijos de Dios que pueden pasar otras pruebas, pero no esta prueba. La humildad premia. Diga eso conmigo, la humildad premia. Nuestra generación se ha vuelto fanática de los héroes de acción. No sé si usted, pero me imagino que usted ha visto en el cine o en la televisión películas de acción, y que a mí me gustan las películas de acción, no crea, no lo voy a culpar por eso. Pero nuestra generación y la generación pasada y esta generación joven se han vuelto fanáticas de los héroes de acción. Me acuerdo en mi época, Rambo, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris. Chuck Norris todavía es un ícono del hombre que todo lo puede hacer. Hasta hay miles de memes de Chuck Norris. Dicen que a Chuck Norris le dio el coronavirus y el coronavirus se puso grave por eso. Imagínense todos los memes que hablan sobre Chuck Norris. Yo sé que usted ha visto alguno de ellos. Pero mi generación creció viendo, como le dije, a Rambo, a Arnold, a Chuck Norris. Esta generación nueva ha crecido viendo a La Roca, a Vin Diesel, a John Wick. Qué cosa más terrible ese hombre, ¿verdad? Y ese al que le secuestran la hija y agarra el teléfono de la hija cuando ya se la llevaron los secuestradores y agarra el teléfono y les dice por el teléfono a los secuestradores: te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. Se llama Liam Neeson, se llama él. Todos nosotros admiramos a estos héroes de acción que arreglan todo a patadas, a bombazos, a trompadas, a balazos. Pero en la vida real,
Nadie honestamente quiere vivir con una persona así. Nadie. Uno ama vivir con personas amables, apacibles, comprensivas y humildes. Quiere decir que, aunque admiramos la fuerza de muchos de esos hombres, no viviríamos con ellos mucho tiempo porque hay mucha soberbia y prepotencia en sus vidas y eso no es de admirar. ¿Qué es la humildad? La palabra humilde en el griego del Nuevo Testamento es tapeinos, y la palabra tapeinos, que se traduce en nuestras Biblias por humilde, significa fuerza bajo control. Y esa palabra tapeinos, que significa fuerza bajo control, se utilizaba para describir a los caballos salvajes que habían sido domesticados para ahora poder ser usados para trabajos y para viajar. El caballo salvaje domesticado seguía siendo tan fuerte como cuando era salvaje. No perdió su fuerza, solo que ahora la puede controlar. Y puede usar esa fuerza para servir, puede usar esa fuerza para ayudar a otros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que pierdas tu ímpetu, tu fuerza, tu celo por las cosas buenas. Dios lo que quiere es que usted pueda controlar eso y bajar la cabeza y reconocer que usted no puede todo, que usted no lo sabe todo y que todo lo que tiene y sabe ha venido de Dios. Así que cuando ya no nos preocupamos por querer demostrarle nada a nadie, porque aceptamos quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, entonces podemos ser humildes. La soberbia es señal de inseguridad. La soberbia solo es una máscara, un disfraz para cubrir nuestras inseguridades. Entre más soberbia una persona, más insegura es esa persona. Cuando usted sabe quién es usted y cuando usted sabe quién es Cristo en usted, usted no tiene problema de bajar la cabeza, de callar, de no estallar, de ser humilde. Fuerza bajo control. Su fuerza bajo el control de Dios, bajo el control del Espíritu Santo de Dios. La humildad tiene que ver con aceptar nuestros errores. Tiene que ver con admitir que nos equivocamos. La humildad tiene que ver con pedir perdón cuando ofendemos. La humildad tiene que ver con aceptar nuestras limitaciones, reconocer que no podemos, que hay cosas que no podemos, que hay cosas que no sabemos. La humildad tiene que ver con saber tratar con respeto y dignidad a aquellos que son menores a nosotros, y me refiero en la posición, en rango, en edad, saber tratar a las personas que nos sirven con dignidad. Eso es humildad. Voy a ir terminando. Mire, Jesús fue humilde. Y nosotros, dice la Biblia, debemos reflejar a Jesús de esa manera también. La humildad, claro, era algo muy natural en la vida del Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos esta naturaleza adámica con la que todavía luchamos, esta naturaleza soberbia con la que luchamos, pero si nosotros le damos cabida y alimentamos nuestra vida nueva, que es Cristo en nosotros, Él se irá manifestando y la humildad se irá mostrando. Uno de los beneficios de ser más humildes es tener una vida más pacífica, más relajada. Cuando nos volvemos humildes como el Señor era, vamos a ser más agradables. Nos van a buscar más para estar con nosotros, como la Biblia dice que los niños buscaban a Jesús para estar con Él. Y usted sabe que los niños tienen este como radar. Los niños no con cualquier persona llegan. Los niños pueden percibir qué clase de persona es esa y que es una persona peligrosa, y generalmente se apartan de gente así, pero los niños corrían para estar con Jesús porque Él era una persona agradable, y eso no significaba que era una persona débil. Nadie era más fuerte y poderoso que Jesús, pero era una persona agradable. Una razón por la que las personas y los cristianos se queman emocionalmente
es porque no actuamos con humildad. Siempre estamos exigiendo nuestros derechos, siempre estamos reclamando, siempre estamos peleando con alguien, siempre estamos juzgando a medio mundo, siempre estamos buscando que los demás estén de acuerdo con nosotros o aprueben lo que nosotros hacemos o decimos. Siempre queremos que la gente nos dé la razón y peleamos y nos enojamos cuando no es así. Nunca nos interesa aprender de otros, y todas esas señales de soberbia nos hacen personas desagradables y nos queman, porque nos damos cuenta que no se puede vivir una vida con esa intensidad. Por lo general, las personas que les cuesta actuar con humildad son personas que reaccionan ante las situaciones malas de la vida, reaccionan siempre con enojo o con temor. Una persona humilde que reconoce que su vida depende de alguien más grande, Dios, no de él, no de sus recursos, no de sus fuerzas. Se puede asustar, pero no entra en pánico y no reacciona con violencia, porque sabe que Dios tiene el control y que al final Dios peleará por él. ¿Sabe? Todos nosotros esta noche somos llamados por Dios a ser vencedores en la prueba del orgullo. Esta noche yo sé que usted se ha identificado con algo de lo que hemos hablado. Yo mismo lo he hecho. Creo que es un buen momento para decir: Señor, yo he pasado otras pruebas, pero esta prueba, Señor, ahí he fracasado una y otra vez cada vez que tú me pones un examen de esto. Así que es un momento justo para pedir perdón y volver a empezar, pasar la página y decir: Señor, estoy listo para un nuevo examen de humildad. Perdóname, Señor, perdóname. Pidamos la ayuda de Dios. No podemos solos. Nuestra fuerza debe estar bajo control, el control del Espíritu de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos para pedirte perdón, reconociendo que nuestra soberbia es la que probablemente ha estorbado que nosotros podamos ver realizada en nuestra vida todas aquellas cosas que por derecho nos pertenecen, porque Cristo las ganó para nosotros. Pero, Señor amado, nuestra soberbia hace que tú nos resistas. Perdónanos. Te pedimos que nos des gracia, esa gracia que permite que las puertas se abran y que tú nos exaltes cuando llegue el momento adecuado. Que todos los que estamos hoy delante de ti reconociendo esto podamos no solo ser perdonados, sino ayudados, auxiliados con la fuerza de tu Espíritu Santo que nos habita, y que nos des una nueva oportunidad. Queremos vencer, no ser vencidos, porque ese es tu plan para nosotros. Te ruego esta noche por todos aquellos que están enfrentando situaciones adversas, económicas, familiares, de salud, aquellas personas que están enfermos con este virus o tienen familiares que han enfermado con él o están enfermos de cualquier otra circunstancia, alguna otra enfermedad. Señor, te ruego que extiendas tu mano y les sanes. Que esta sea una semana, en los días que quedan, en la que podamos ver tu mano poderosa abriendo camino delante de nosotros, no resistiéndonos. Perdónanos, danos gracia, descansamos en ti. Tú eres nuestro Señor y Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por habernos acompañado en estos minutos. Espero que usted le haya permitido a Dios que le hable el corazón, y también le invito para que usted pueda compartir esto con otras personas. Hay personas que necesitan escuchar estas palabras. Que Dios les bendiga. Vida Internacional, expandiendo el